Acompáñenme al Evangelio de Lucas en el capítulo 5 y vamos a leer una palabra que tal vez ya es conocida por usted, una historia que tal vez ha escuchado en algunas ocasiones, pero vamos a masticarla un poco y vamos a ver qué Dios tiene para nuestra vida. Cuando usted la tiene, diga amén. Pero diga amén así como que yo vea que usted está aquí con nosotros. Diga amén, en serio. Usted diga sí sea en el nombre de Jesús. Usted puede recibir, está percibido. Usted sabe que algo que hace el enemigo es tener a la iglesia adormecida. Así es. Se ha recibido mucha palabra para Costa Rica, para esta iglesia, y nos hablan de que somos punta de lanza a nivel del mundo, que somos una nación profética, que estamos llenos de mucho de Dios para dar. Pero ¿qué pasa cuando esos que tienen que tener mucho de Dios para dar simplemente están dormidos? No pasa nada. Es como cuando usted llega a la casa de un varón que por todo lado hay goteras, acá está crecido, usted dice hay varón, pero no hay varón. Llega a la casa de esa mujer hermosa que usted dice que bien se ve mudada en la calle, pero las moscas ahí encima de los platos parecen sopilotes, la ropa amontonada, le dice bueno hay, pero no hay. Entonces la iglesia no puede ser a media, la iglesia tiene que ser una iglesia activa, la iglesia tiene que ser una iglesia que de verdad vaya al frente, que de verdad esté despierta, no que esté dormida. Amén. ¿Están conmigo? Amén. No dice amén, diga ya, pero diga algo, vamos a leer. Lucas capítulo 5 y leo a partir del 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas lavando sus redes. Dígale al que está a la par suya, estaban lavando sus redes. Dígaselo como que lo que quiere convencer, estaban lavando sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra yo echaré la red. Diga conmigo: mas en tu palabra yo echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que era compañero de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Oremos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tu palabra se meta profundo en el corazón de tus hijos, en el corazón, Padre Santo, Señor, de aquel que necesita escuchar la palabra y ponerla por obra, Señor, que necesita ser transformado. Yeshua, creemos, Señor, que tú eres el que salva, el que sana y el que liberta. Y por medio de tu palabra nosotros somos libres, somos sanos y somos nuevas criaturas renovadas en el espíritu de nuestra mente, Padre. Permite que hoy estemos atentos, Señor, apercibidos en el espíritu, Señor, y despiertos en la mente para recibir lo que tú tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús. Vemos un cuadro desalentador para estos muchachos, para estos pescadores, para estos hombres que están a la orilla lavando sus redes. La red lavada significa dejar la esperanza atrás. Ya me rendí, ya no tengo esperanza de lo que quería obtener, de lo que quería pescar. La red lavada tiene un significado bastante fuerte cuando hablamos del cansancio, del aburrimiento, de la apatía, de sentirse inútil. Estuvimos toda la noche, ya lavamos las redes. Para un pescador es muy importante su red,
Por eso las lavan para que ella no se debilite y no se rompa. Pero también el lavar la red significa ya no lo voy a intentar más. Algunos por el momento y algunos nunca más. ¿Sabe? La iglesia está cansada de hablar de un Dios de milagros, pero no ver milagros en su vida. ¿Cuántos han recibido un milagro en su vida? Hay milagros comunes. Yo cuando me levanto de mi cama, eso es un milagro. Para mi suegro que tiene 43 años de estar en una silla de ruedas, el poder ver a alguien levantarse o poderlo hacer él sería un milagro. Para nosotros es un milagro simple. Pero ¿cuántos han recibido un milagro sobrenatural? Cosas que usted ni se imagina que puede existir o que puede pasar, pero pasan. Yo en mi vida, y siempre le dije a Dios desde que Él me encontró, porque ya estaba perdido, yo no quiero vivir de historietas, no quiero vivir de un libro de historietas, quiero vivir un Dios real en mi vida. He recibido sanidad, he recibido en la economía milagros, he recibido milagros creativos y hermosos. Una vez les contaba en la mañana para el trabajo, que aún no he dejado porque falta que Dios confirme que tengo que dejarlo. Mientras tanto seguimos trabajando allá y seguimos trabajando aquí. Pero iba para mi trabajo después de un congreso con saco y corbata porque ya era demasiado tarde. Entonces salgo rapidísimo, tenía que haberle puesto gasolina al carro anteriormente, ya se me había olvidado un día completo. Entonces estaba del mínimo, casi daba una vuelta para atrás. Ya el carro andaba con una pajilla chupando lo último de la gasolina. Yo con saco y corbata, y hay una presa en el puro cruce del aeropuerto en la pista. Yo le digo, Señor, tú sabes que no es por negligencia, tú me has dado para... Yo podía pasar a la bomba, pero por el corre-corre se me olvida pasar a la bomba a echar gasolina. Y le digo, Señor, no permitas que yo con saco y corbata tenga que empujar el carro a la orilla porque me quedo varado. Tú sabes que no es negligencia, tú sabes que he estado trabajando para tu obra. Estoy llorando con Dios y preocupado de que no se movían en la presa cuando el carro empieza a subir la aguja del combustible. Llega al mínimo, llega a un cuarto y sube un poco más. A mí se me salieron las lágrimas en ese momento porque digo yo, qué Dios hermoso tenemos, qué Dios real tenemos, qué Dios bueno tenemos. Y ya sabiendo que me iba a pasar la vergüenza, después se me olvidó otra vez echar gasolina. Cuando llegué, duré 2 días sin echar gasolina. Yo dije, Señor, perdóname porque de verdad eso es un abuso. Pero yo he visto milagros de esos. Entonces cuando yo le hablo a usted de milagros, yo no le hablo de algo que puede pasar, que puede ocurrir, sino algo que a mí me ha ocurrido. Le hablo de un Dios verdadero, de un Dios que he visto su mano operando a mi favor y opera a favor de todo aquel que le cree. Pero tenemos que tener fe. En este relato vemos personas que pasaron toda la noche trabajando y ya se rindieron. Y quiero hablarle a esos que están en este momento lavando sus redes porque se han rendido con sus hijos, se han rendido en su matrimonio, se han rendido en su economía. Tal vez han dicho, Señor, yo sé que voy a tener una mansión celestial, pero yo creo que ya en esta tierra no voy a ver una casa propia. Tal vez han dicho, Señor, yo sé que en el cielo mi hijo tendrá otra oportunidad, pero yo creo que ya no va a salir de la situación que tiene. Señor, yo creo que mi matrimonio está terminado, está acabado, ya están lavando sus redes, están diciendo, ya no queda más. Esta mañana quiero hablarle a esos hombres o esas mujeres que tal vez dicen, me hubiera gustado llegar a alcanzar mi sueño de ser un profesional en algo, pero ya hace tiempo lavaron sus redes y dicen, no, ya estoy mayor para estudiar. Porque Dios quiere, el Espíritu Santo quiere que usted no abandone sus redes, sino que ponga su mirada en el Maestro. Jesús le dice a Simón Pedro, yo voy a subir a tu barca, y Simón Pedro asiente a eso. Separa un poco la barca de la tierra y el Señor empieza a enseñar. Después de que el Señor empieza a enseñar o termina de enseñar, le dice a Simón, ahora sí la cosa es contigo, ponga mar adentro. Señor, hemos pasado toda la noche pescando. ¿Sabes? Simón Pedro era un hombre entendido en la pesca, entendido en el tiempo. Si en la noche, donde los peces salen a comer, no hemos pescado nada, menos vamos a pescar en el día.
porque en el día no hay posibilidad humanamente. Pero el Señor le dice, ponga mar adentro. Pedro tiene un momento de duda, como usted y yo muchas veces lo hemos tenido, pero dice algo importante: en tu nombre echaremos la red. ¿Sabe? Hay una línea muy delgada entre la fe que mueve montañas y la fe que decimos que tenemos. La fe que mueve montañas es una fe que es probada al fuego en medio de la dificultad. Pero la fe que decimos que tenemos a veces es una fe barata, perdón. Yo espero que usted no se ofenda con eso, pero nosotros tenemos que entender que en el nombre del Señor, nosotros, aunque sepamos que algo no puede pasar, en el nombre de Él tenemos que tener la convicción de que sí va a pasar. Cuando Daniel ora, el ángel viene y le habla y le dice: Daniel, tú eres amado en el cielo, tu oración ha sido escuchada y fue contestada, pero tu respuesta duró porque he peleado contra el príncipe de Grecia y el príncipe de Persia. El príncipe de Grecia es ese espíritu de intelectualismo que todo lo tiene que explicar. Explíqueme usted cómo un carro que ya no tiene gasolina, Dios le echa gasolina para que su hijo no sea avergonzado, para que llegue a su trabajo tranquilo. Eso no se puede explicar. Está fuera del intelectualismo, está fuera del entendimiento. Explíqueme cómo a un hombre que tiene cáncer, de un día para otro Dios le cambia la vida y le quita ese cáncer de su cuerpo. Si usted quiere ver un milagro en su vida, usted tiene que echar la red en la palabra del Señor. ¿Qué le estaría predicando? Usted se ha puesto a pensar cuál era el mensaje de Jesús subido en la barca de Pedro. ¿Usted se ha puesto a imaginar de qué estaba hablando Jesús en aquel momento? No crea que le voy a decir que yo sé, porque tampoco sé. Vamos a preguntar al Señor cuando estemos allá. Pero algo de esa palabra tiene que haberse metido en Pedro para que Pedro en un momento diga, que todavía no era Pedro, era Simón, diga: Señor, hemos pasado toda la noche, hemos hecho todo lo que había que hacer, hemos desarrollado todo nuestro conocimiento natural, pero no hemos pescado nada. Y tiene que haber habido algo en esa palabra que moviera a Pedro, Simón en su momento, a decir: pero en tu nombre echaremos la red. ¿Sabe qué fue lo primero que se activó para recibir un milagro del cielo y para que Pedro empezara con su llamamiento? Dejó subir al Señor a su barca. Usted sabe que hay muchos cristianos que nunca han dejado subir al Señor en su barca. Y el Espíritu Santo me decía algo confrontativo. Me decía: para muchos hijos que se vienen a sentar o que vienen a hablar inclusive la palabra a una iglesia, el Señor Jesús es un complemento, no es su vida. Es un tiempo de 2 horas un domingo, es un tiempo de 2 horas un martes, es un tiempo de escuchar una buena prédica, es el tiempo de llegar y llenar un poquito mi alma de consuelo, pero no es el primer lugar en su vida. Y por eso no ven los milagros que deberían de ver. Y por eso no ha pasado lo que debería de pasar en sus vidas. Porque el Señor para muchos es un complemento, como un multivitamínico después de comer, como una siesta después de que usted trabajó duro. Es un complemento nada más para mucha gente. Usted puede decir amén, puede decir ayayay, puede decir alguna cosa, pero ¿sabe? Tomamos a Dios a medias. Dice el libro de Apocalipsis: por cuanto no fuiste frío ni caliente, yo te escupiré de mi boca. A Dios le causa náuseas la gente tibia. Bueno, es que yo le doy a Dios cierto tiempo, siempre es un complemento entre la familia, entre Dios. Está bien que te equilibres tu familia, es el ministerio que Dios te dio para cuidar. Pero el maestro esta mañana te recuerda que si tú quieres ver una pesca milagrosa que de la noche a la mañana cambie tu vida, tú tienes que bogar mar adentro. No en la orilla, no ahí en la playa nada más mojándote los pies. Boga mar adentro. Ahí es donde está la bendición.
¿Sabe qué es rogar para adentro? No sé cuánto tiene usted de no rendirse delante de Dios, de rodillas, orando, alabando su nombre, postrarse en el suelo en humillación. ¿Cuánto tiene usted de no hacer? ¿Cuánto tiene usted de no pasar ese tiempo en la intimidad solo usted con Él? Eso es rogar para adentro, eso es meterse, eso es comprometerse con Él. Que sea lo primero, no lo segundo ni lo tercero. Decía un siervo del Señor, el problema es que la gente empieza por la segunda, la tercera o la cuarta cosa que tiene que hacer, en lugar de empezar por el principio. Queremos que Dios nos bendiga económicamente, nos preocupamos por todo, como Pedro. Señor, ya he hecho todo, toda la noche hemos estado pescando. En el momento correcto, de la manera que sabemos que funciona, pero no has dejado que el maestro suba la barca. No has dejado que el maestro te muestre qué hacer y cómo hacer. Pero yo conozco gente trabajadora, gente linda que se esfuerza, pero no le pide guianza al Señor. Y si le pide guianza al Señor, no lo escucha. Tengo un poco más de 20 años de ser consejero y en ese tiempo me he dado cuenta que la mayoría de gente que busca consejo ya sabe cómo tienen que solucionar su problema. Los que no saben cómo tienen que solucionar su problema, cuando lo escuchan de la boca del pastor y con base bíblica, no quieren hacer caso. Yo no sé si solo me pasa a mí o le pasa a muchos consejeros. Pero lamentablemente, aunque sepamos qué hacer, muchas veces no lo hacemos. Preferimos lavar nuestras redes y dar todo por perdido. Hasta aquí llegué, hasta aquí me rindo, hasta aquí el ministerio, hasta aquí dejé de orar por mis hijos, hasta aquí dejé de orar por mi matrimonio, hasta aquí dejé de luchar por ese sueño que tengo. Y empezamos a lavar las redes. ¿Sabes? Y mientras tú y yo lavamos las redes, el maestro está hablando su palabra, la cual no entendemos. Dice que estos hombres habían sacado las barcas a la orilla y estaban lavando sus redes. Pero el maestro vino y empezó a soltar la palabra, empezó a enseñar la palabra. Y después de enseñar esa palabra y hablar esa palabra, hace un llamado. Es un llamado a Pedrito, sí. Que generalmente a Pedrito le recordamos todos los feos. Pero Pedro fue un hombre de fe. Dios lo hizo claro grandemente. Qué lindo, porque dice que donde Pedro pasaba, con solo que la sombra tocaba a los que estaban enfermos, eran sanados. No era la sombra de Pedro, sino que se aplica ese versículo que dice que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Entonces la sombra de Pedro, o la sombra que podían ver que era de Pedro, era la sombra del Omnipotente, esa era la que sanaba. Pero Pedro tuvo que aprender grandes lecciones, así como nosotros tenemos que aprender grandes lecciones. Primero que todo, yo quiero que tú recuerdes hoy: Dios no quiere que tú laves tus redes, porque Dios no ha dado su veredicto final. Porque Dios no ha dado su última palabra. Tú no tienes que morir solo, tú no tienes que morir en pobreza, tú no tienes que morir en escasez, porque Dios no tiene eso como un plan para tu vida. Tú puedes alcanzar el sueño de ser el profesional que has querido ser. Pastor, ¿pero cómo? Escucha la voz de Dios. Tú no tienes que vivir una vida de opresión o de miseria. Eso no es lo que vino a dar Cristo. Dice su palabra que Él vino a dar vida y vida abundante. Usted no tiene que vivir en esclavitud. No lave sus redes. Pastor, es que yo tengo un problema muy grande. Es el estribillo o el verso que reza en la boca de mucha gente que usted le da consejería. Yo he intentado por años dejar la pornografía. Yo he intentado por años dejar la infidelidad. Yo he intentado por años. Cuando encontró Jesús a Pedro, Pedro le dijo: Maestro, toda la noche lo hemos intentado.
Tal vez usted toda su vida lo ha intentado, con la diferencia de que no has tenido a Jesús en tu barco. Pastor, yo siempre le he pedido a Dios que entre en mi barca. ¿Tienes evidencia de eso? Porque cuando Él es el capitán, Él es el que está al frente de tu barca, tu vida se tiene que dirigir siempre a Él. Pero si Dios siempre es segundo, tercero, cuarto, Él no está dirigiendo tu vida. Él no está dirigiendo tu familia. Él no está en las palabras que salen de tu boca. Pastor, es muy difícil. Para un ser humano sin Cristo es muy difícil. Pero la palabra de Dios dice que todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Entonces muchas veces nosotros como hijos de Dios ya estamos dando por acabado una situación. Ya usted suelta, ya usted dice esto se terminó y empieza a lavar las redes. Jesucristo no quiere que tú laves las redes, Jesucristo quiere que tú te prepares para la gran pesca que viene en adelante. Amén. Amén. ¿Cuál es la gran pesca milagrosa que te estás esperando? Yo te pregunto, ¿y cuál es la gran pesca milagrosa que tú estás esperando? Ver a tu familia congregada en la iglesia, poder alcanzar la promesa de la palabra que recibiste, porque hay mucha gente que pesa sobre ellos palabra profética. ¿Cuántos han recibido una palabra profética? Ante su mano así sentido. ¿Cuántos están caminando hacia esa palabra profética? Porque hay gente que tomó una palabra profética y le escondió un rincón. Y están esperando que algo pase, pero nada sucede. ¿Sabe por qué? Porque la profecía es condicionada. Toda la profecía es condicionada por la obediencia, por la fe, por el mover de la fe. Si usted no se mueve en fe, si usted no le cree a Dios en fe, si usted no renuncia a usted mismo y camina la milla extra, usted no va a ver esa profecía cumplida en su vida. Dice que después de que ellos llegaron a la orilla, Jesús les dice: ustedes ahora van a ser pescadores de hombres. Tenían su palabra profética, ¿correcto? Dice que lo dejaron todo. Ve, este Dios tiene cuidado de todas las cosas. Usted sabe que la pesca milagrosa para Pedro significaba dejar suficiente economía para su familia para que ellos no pasaran necesidad. Y Pedro va y se entrena durante 3 años aproximadamente con Jesús para seguir lo que Jesús le dijo que tenía que seguir como ministerio, que era el ministerio apostólico. Pedro era un hombre valiente. En la cena, recuerdan ustedes el episodio cuando él dice: yo te voy a seguir, inclusive hasta la muerte. ¿Recuerdan qué hizo Pedro? Lo negó 3 veces, ¿recuerdan? Jesús le perdonó, porque Jesús sabe quién era él. Pedro lo reconoció desde la primera vez, porque dice que después de que la pesca milagrosa sucedió, él cayó de rodillas y le dice: Señor, aléjate de mí, porque soy pecador. Aléjate de mí, porque soy un hombre pecador. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que no somos merecedores de ministrar a Cristo Jesús? Yo estoy seguro que yo no soy merecedor de ministrar a Cristo Jesús. Yo estoy seguro que soy tan imperfecto como ser humano que no lo merezco, pero por gracia me tomó en cuenta. Por gracia Dios lo tomó en cuenta a usted. Porque una palabra que sale de su boca y conquista el corazón de alguien y se vuelve a Cristo, es una piedrita más en la corona que Dios te va a dar. Es una piedra preciosa en tu corona y es un alma que es rescatada del infierno. Cuando hablamos de Pedro y de la pesca milagrosa, no solo Jesús nos está enseñando que no es tiempo de rendirnos, de lavar las redes,
sino nos está diciendo de una noche o en un día yo puedo cambiar tu vida para siempre. Pedro no era un pescador. Sin embargo, la pesca le permitió poder ausentarse de su casa por muchos años y que su familia no pasara necesidad. Dios siempre va a darte lo que tú necesitas para hacer la obra de Dios. En cualquier ámbito. El llamamiento de Pedro es maravilloso porque él se entrena durante 3 años, pero termina ¿en dónde? Si usted lee Juan en el capítulo 21, en el Evangelio de Juan en el capítulo 21, usted se da cuenta dónde termina Pedro antes de que Jesús vuelva a buscar. Y dice el capítulo 21, creo que a partir del verso 3, y Pedro dijo, voy a ir a pescar. Y los que estaban con él dijeron, vamos contigo. De un pronto a otro ellos estaban aproximadamente a 90 metros de la playa y ven a alguien en la playa que les dice, hijitos míos, ¿tienen algo que comer? Dice que el apóstol que amaba a Jesús, el apóstol Juan, reconoce al maestro y le dice a Pedro, Pedro, es el maestro. Pero ¿a dónde vuelve Pedro después de un proceso de ver milagros, de ver prodigios, de estar con Jesús, de ver levantarse muertos? Vuelve a hacer lo que él pensaba que sabía hacer mejor. Vuelve a pescar. Y qué proceso lindo, porque hay una segunda pesca milagrosa ahí en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Dice que el maestro le dice, echa tu red a la derecha. Y salieron 153 enormes peces. Hay mucha riqueza y muchas cosas proféticas aquí, pero el tiempo no nos va a dar para poderlas ver todas. Pero quiero rescatar eso. Cuando el maestro, o cuando estamos en presencia del maestro, las cosas que suceden son cosas extraordinarias, son cosas sobrenaturales. La misma pregunta de Jesús para Pedro en el capítulo 21 de Juan, la misma respuesta de Pedro para Jesús, maestro, hemos estado pescando toda la noche, no hemos podido atrapar nada. La misma pesca milagrosa para prepararlo para lo que venía. Pero hay un proceso de sanidad lindo que pasa. Dice que Jesús les esperó en la playa con una fogata encendida y un pescado sobre las brasas. Le dice, traigan otros peces. Él empieza a repartir el pez y a repartir el pan y nadie decía nada, pero todos sabían que era el maestro. Y entonces Jesús le pregunta algo que siempre ha impactado mi corazón, porque puedo imaginar la cara del maestro después de ver un hombre pecador como Pedro. Porque Pedro le había dejado 3 veces. Había blasfemado inclusive, había hablado palabras de blasfemia para que no lo atraparan y no lo tuvieran juntamente con Jesús. El hombre valiente tuvo miedo. Yo no sé si hay gente valiente aquí que le dijo a Jesús, yo voy a cumplir con lo que quieres. Y después tuvo miedo. El miedo a que dirán, el miedo a perder, muchos miedos que existen en los hombres. Pero Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú me quieres más que ellos. Otra versión dice, tú me agapas más que ellos. Sí, Señor, tú lo sabes. Una segunda vez, Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú me amas más que ellos. Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero una tercera vez Jesús le pregunta a Pedro para sanar cada vez que lo negó. Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Ahora apacenta mis ovejas, cuida mis corderos, haz la obra para la que yo te llamé. Sé que eres un hombre pecador, sé que eres una mujer que se ha equivocado, sé que eres imperfecto, pero yo te escojo. No laves tus redes para empezar el ministerio que Dios te dijo que ibas a empezar
tener para desempeñar. Aún no lavas tus redes con tu matrimonio, no lo des por perdido. Puede ser que ese fuego del amor se avive y que ambos quieran de verdad luchar por ese matrimonio. Aún no lavas las redes en la economía, puede ser que tenga años de vida ya, pero Dios puede tener una sorpresa para tu vida. Porque nosotros mientras lavamos las redes se nos olvida que el maestro está hablando, y cuando el maestro habla y nosotros obedecemos, cosas maravillosas pasan. ¿Usted cree que si el maestro habla y usted obedece, cosas maravillosas pasan? Pedro fue llamado, fue perdonado, fue puesto en el lugar de privilegio, no por ser bueno, no por ser perfecto, porque era necesario que él pasara por ese proceso donde se diera cuenta que no es por obras, sino es porque Dios nos eligió. Me duele tanto el corazón escuchar de Costa Rica, que es punta de lanza para las naciones. Usted dice, pastor, usted debería de alegrarse, usted debería de gozarse. Me duele tanto el corazón cuando profetas, apóstoles han venido aquí, han estado aquí y nos han dicho como iglesia, ustedes son punta de lanza para la cuenta. ¿Sabe? No me duele la palabra que pesa sobre nosotros. Me duele ver el adormecimiento muchas veces de la gente, el letargo muchas veces de la iglesia, donde se les llama un ayuno congregacional. Son pocos los que vienen pudiendo venir mucho, donde muchas veces no oramos, no entramos en intimidad con Dios. Me duele el corazón el saber que hay palabra profética que pesa, pero parecemos flechas sin filo, lanzas que están amoladas, espadas que no cortan. ¿Cuánto vale tu corazón? ¿Cuánto peso tiene tu corazón? Porque a veces decimos que vamos a estar orando y hasta se nos olvida. Estamos largo de Siria, gracias a Dios no vivimos en un país con tanto conflicto, pero ¿cuánto podemos hacer orando por ellos? Estamos largo de India, de China, de países donde los cristianos pierden su vida, pero ¿cuánto efectivo sería nuestra oración verdadera, nuestro clamor de verdad por ellos? Que nos postráramos y viéramos que en el mundo se mueven las cosas y que supiéramos que nuestra oración es parte importante de esas oraciones que toman los ángeles y las llevan delante del trono de Dios. Pero muchas veces nos vemos como espadas sin filo, como flechas sin punta. Y amamos y levantamos las manos, y yo creo que esa palabra es para Costa Rica, y creo que esa palabra es para las iglesias de Costa Rica, para los profetas de Costa Rica, para los pastores de Costa Rica, que somos punta de lanza para el mundo, pero nosotros deberíamos de contagiar de ese amor y esa misericordia a los demás. ¿Sabe qué pasa en las iglesias de Costa Rica dolorosamente? La crítica, el medir. La gente viene a catar las iglesias. La gente viene y, bueno, las sillas no me gustan mucho, el aire acondicionado me da mucho calor, el pastor podría ser un poco más activo, o grita mucho. Nos volvemos catadores de la palabra en lugar de oidores que amen la palabra, en lugar de dejar que Dios, que Jesús entre en nuestra barca. Y así decimos, somos punta de flecha en la nación. Usted sabe que la gente se emociona cuando un profeta, cuando un apóstol, cuando un pastor de Costa Rica llega a predicar a su nación, porque piensan que llevan de verdad esa capacidad de afilar las espadas, de afilar las flechas, de enderezar lo que está torcido. La gente se emociona. Pero en Costa Rica somos tan apáticos tantas veces, somos tan fríos tantas veces, que nosotros mismos nos afectamos en nuestros sueños y lo que deberíamos de ser ya. A veces nos falta tanto la fe,
Porque Jesús para nosotros es un complemento. Jesús para nosotros es un rato. Jesús para nosotros es un momento que saco, es un tiempo que saco. ¿Qué diferencia va a hacer que llore o que no ore, pastor? Mucha diferencia va a hacer. ¿Qué diferencia va a hacer con tus hijos, con tu familia? Mucha. Tienes que doblar tus rodillas y orar fervientemente. Tienes que humillarte delante de Dios y creer. Puedes decir, Señor, he luchado toda mi vida para ver a mi familia en el lugar que quiero verlos. Como el pescador que ha pasado toda la noche pescando y nada ha pescado. Pero sabes, Señor, en tu palabra yo hoy voy a doblar mis rodillas. En tu palabra yo hoy voy a orar. En tu palabra yo hoy voy a creer. En tu palabra yo voy a empezar a caminar, a formarme para el llamamiento que tú me has hecho. ¿Sabes? Lo que menos yo quiero ser es ser una flecha sin punta, ser una espada sin fin, ser una farsa. Lo menos que yo quiero hacer como ministro es ser nada más una careta. ¿Sabes? Usted tiene de verdad que entregarle su corazón. Yo tengo que entregarle mi corazón a Cristo Jesús. Porque yo les hablo de un Dios del cual he visto milagros. Y no lo he visto porque sea perfecto, sino lo he visto porque he creído en un Dios vivo y en un Dios de milagros. Usted quiere ver extraordinarias cosas de Dios. Usted quiere ver pescas milagrosas. Sepa que es importante su oración. Sepa que es importante que el Espíritu Santo entre en su vida y se quede ahí. Y que sea el que dirija su vida. El que sea el que dirija sus oraciones. El que sea el que dirija su camino, sus decisiones de cada cosa que usted haga. Amén. ¿Cómo me duele? De verdad, ver iglesias llenas, pero corazones vacíos. ¿Cómo me duele ver gente escuchando la palabra de Dios y lavando sus redes, diciendo ya no lo digo? Porque en Cristo Jesús tu vida puede cambiar en un momento. Amén. De la pobreza a la riqueza espiritual, de la pobreza a la riqueza material, de ser un apático a ser un hombre o una mujer ardiente en su corazón. ¿Sabe? Sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. No es necesario que usted lo vea tirado en el suelo, hágalo en la intimidad. No es necesario que usted lo vea clamando y gritando. Si usted lo hace, está bien. Métase con Dios en el secreto. Entréguele a Dios todas esas cosas que lo han limitado. Y entienda que Dios sabe que tú y yo no somos perfectos. Él nos llama a los perfectos porque no llamaría a ninguno. Si usted me dice, pastor, yo soy una mujer consagrada y perfecta, yo soy un hombre consagrado y perfecto, no sé por qué no se lo ha llevado el Señor. Porque dice que no caminó con Dios y se lo llevó el Señor. De los que yo sepa nada más, Elías, que se fue en un carro de fuego, a Enoch se lo llevó el Señor. Y después de ahí, cada tumba ha dado parte de cada cuerpo de personas que han muerto. Aparte de las únicas dos mujeres que no fueron enterradas. Esa es una pregunta para la competencia bíblica después. Usted dice, ¿cuáles mujeres fueron enterradas, pastor? Le doy una pista, una de ellas fue Jezabel. La destrozaron los perros. Esa no la enterraron, la destrozaron los perros. Les queda una más ahí para las competencias bíblicas que vamos a hacer el día del aniversario, para que usted que es curioso la use. Pero esta mañana, de verdad, creo que lo que Jesús nos ha puesto a hacer desde el principio en el ministerio
a exhortar, a alinear. ¿Sabe? Amo cuando alguien viene y me da un testimonio. La mañana compartía cuando mi esposa enseñaba a Mayri Méndez, una hermana que trabaja aquí como líder. Esta mujer un día fue a pasear a un lugar, a una finca, y estando en esa finca, es estilo zoológico, hay mariposario, hay de todo, pero apenas llegaron y se bajaron del bus, vieron que estaba lloviendo a cántaros, y no van a poder disfrutar el día. Dice, yo recuerdo que la pastora me enseñó en el discipulado básico que hacemos, que nosotros tenemos la autoridad para hablarle a los elementos. Entonces ella le dijo a su compañera, le dijo, vamos a orar para que Dios pare la lluvia. Se puso a orar para que Dios parara la lluvia y la lluvia se quitó. Pasearon todo el día, su compañera se quedó boquiabierta, pero ella con una fe de niña desató el poder. Nosotros nos ha pasado en encuentros donde hemos orado, Señor, quita la lluvia, necesitamos hacer tal cosa al aire libre, y el Señor ha respondido. Pero sabe, usted necesita fe para eso. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Y el que porta la palabra de Dios tiene que ser como esa espada de dos filos. Y lo que habla, porque es palabra de Dios, tiene que penetrar el músculo, las coyunturas, los tuétanos y hasta llegar al hueso. Ahí donde está nuestro ADN. Y cambiar nuestro ADN. De ser gente sin fe a ser gente con fe. De ser gente tibia a ser gente caliente en el espíritu. ¿Sabe? Usted no necesita gritar, brincar y saltar, porque está bien que el Espíritu Santo arda en ti tus emociones, eso está bien, no hay ningún problema. Usted lo que necesita es una convicción, una decisión de caminar en el Espíritu Santo. Hay muchas manifestaciones del bautismo en el Espíritu Santo. Manifestaciones. Pero si usted quiere saber de verdad si usted vive en el Espíritu Santo, usted tiene que dejar que su vida sea controlada por el Espíritu Santo. Y alguien que deja que su vida sea controlada por el Espíritu Santo nunca se rinde. Dios no quiere una iglesia de gente que se rinde, que se tira al suelo y se pone a llorar. Dios quiere una iglesia de gente valiente que dice, yo no voy a lavar mis redes porque mis redes van a ser llenas de esa pesca milagrosa que va a venir para mi vida, que va a venir para mi familia, que va a venir para el ministerio. Yo no soy de los que lavan las redes para terminar con esto, porque esto apenas está empezando. Apenas estoy caminando para ver lo que Dios tiene para con mi vida. Estás viviendo los mejores años. Pastor, ya tengo 60, tengo 70, tengo 50, apenas usted es un niño. Tome fuerza nueva, apenas usted ha madurado para empezar a vivir y a caminar como tiene que vivir y como tiene que caminar. Porque hasta ahora el Espíritu Santo se te está revelando y estás abriendo los ojos. Dígale que está viejo a Moisés cuando a los 80 años me encomiendan una labor tremenda. Apenas estamos preparados. Es tu tiempo correcto, es el momento correcto, pero tú no tienes que lavar las redes mientras el maestro está hablando su palabra, sino que tienes que dejar de lavar tus redes. No te rindas, porque Dios tiene una pesca milagrosa. ¿Sabes? A veces creemos que el Espíritu Santo nos consuela, nos dice, pobrecito. Hace poco les hablamos de eso. Hace poco le hablamos de que el Espíritu Santo no consuela diciéndote, pobrecito, así como has llorado, como has sufrido. ¿Sabe cómo consuela el Espíritu Santo? El Espíritu Santo consuela diciéndote y recordándote que tú sí vas a poder, que te tienes que levantar, que te tienes que lavar la cara, que tienes que comer pan y tienes que tomar agua, porque largo camino te falta por delante. El Espíritu Santo te consuela, ¿sabe cómo? Diciendo, tú no te tienes que quedar en
en el suelo. Yo no te hice para eso, no te creé para eso. Tú tienes que levantarte, tomar fuerza nueva. Aún el que no tiene fuerza a tu lado, tú tienes que tomar su mano y decirle, vamos para adelante, porque el Espíritu Santo te recuerda quién tú eres en Cristo Jesús. Y tú no eres un derrotado. Dice que somos más que ¿qué? Vencedores. ¿Más que qué somos? Vencedores. En Cristo Jesús. Entonces el Espíritu Santo no te va a poner la mano en la cabeza y te va a decir, pobrecita, tienes razón, llore, ahí. El Espíritu Santo le dice, levántese, papito, levántese, papito, que yo no lo hice a usted, no lo crié, no lo diseñé para estar llorando debajo de los pies de Satanás. Yo te creé para poner tu pie sobre la cabeza de la serpiente. Yo te creé para que gobernaras sobre toda la tierra. Ya deja de lavar las redes. Pon atención a la palabra del Señor. Deja que Él se suba en tu barca para que tú veas una pesca milagrosa en tu vida. Para que tú empieces a ver lo sobrenatural de Dios en tu vida. Pero deja de ser tibio. Deja de tener a Jesús como un complemento. Deja que Él sea el centro de tu vida. Deja que Él sea el centro de tu familia. Amén. Amén. Es necesario que la iglesia tome decisiones valientes. Yo me imagino a un guerrero tomando de su aljaba un rollo de flechas para empuñar el arco. He tenido la oportunidad de tirar con arco y con flecha. Suena tan rico donde va en el aire y se entierran en el blanco. Pero no imagino a un guerrero en medio de una situación difícil, tomando de la aljaba un poco de flechas que estén quebradas, que estén sin punta. Y nos emocionamos cuando nos dicen que somos flechas en manos del Señor. Nos emocionamos cuando dicen que vamos a dar en el blanco, que vamos a cambiar las cosas. Pero nos revisamos cómo estamos. ¿Cómo estamos con Cristo Jesús? ¿Cómo está nuestra relación? ¿Estás ardiendo en el fuego del Espíritu? ¿O estás apagado? ¿Saben? No me voy a extender más porque el tiempo nos da. Pero quiero recordarte algo importante. Hay gente que mientras lava sus redes para darlo por terminado, ignora la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo no quiere que tú seas uno de esos. El Espíritu Santo quiere que tú sueltes las redes, escuche la palabra y que vayas cuando Él te llame y tires la red donde Él te dice que la tires. Porque Él te quiere bendecir. Jesús quiere una iglesia que sean flechas afiladas, que sean espadas que corten como tienen que cortar. Jesús quiere una iglesia en Costa Rica, sí, profética, punta de lanza para las naciones, sí, pero tenemos que trabajar en nuestra responsabilidad, trabajar en eso. Cuando adores, adora como nadie, adora con todo tu corazón, adora un punto donde el cielo y la tierra se muevan cuando tú adores. Cuando busques su presencia, humíllate delante de la presencia de Él, porque el corazón humillado no desprecia. Búscale de una manera que un ángel te visite y te diga, sabes, eres muy amado en el cielo. Eres muy amado en el cielo, tu respuesta salió para ti. Pero la iglesia se ha vuelto mediocre. ¿Usted cree que Dios me escucha? Pastor, usted que está más cerca de Dios. No, yo estoy igual. Soy un lavado con la sangre del Cordero igual que usted. Estoy en una lucha constante, mi carne contra mi espíritu, porque la palabra lo dice. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Estamos en la misma condición. ¿Sabe cuál es la línea que puede diferenciar? ¿Le crees a Dios o no le crees a Dios? ¿Estás dispuesto a amarlo a Él antes que a cualquier cosa? ¿O quieres seguir teniendo un complemento a Dios?
Él no puede ser un complemento para nada. Es el creador de la vida. Si lo ignoras, eres menos que un grano de polvo de tierra. La tierra es un grano de polvo de tierra. Y vemos la grandeza de lo que ella ya fue. Sin embargo, Dios dijo: ustedes no se comparan a la tierra, no se comparan a Marte, no se comparan al Sol, no se comparan a una galaxia. Ustedes son mis hijos que amo y doy la vida del creador de todas las cosas por ustedes. ¿Cómo despreciamos esa sangre? ¿Cómo despreciamos ese sacrificio cuando no tenemos fe? Dios quiere una iglesia que de verdad tenga conciencia del peso que hay sobre nuestros hombros. Dios podía haber escogido a sus ángeles, pero te escogió a ti y me escogió a mí para hablar. Hoy en la mañana mi esposa y yo, y con esto termino, hablábamos, ya son 11 años. 11 años donde trato de levantarme todos los domingos con alegría y con gozo. Sea que tenga que ir a trabajar en la tarde, en la noche, sea que venga como hoy a las 2 de la mañana que estábamos todavía haciendo algunas cosas, cortando tiquetes para que usted tenga para la cena, hacerlo con alegría y con gozo. Ya son 11 años y mi esposa me decía sí, contra todo pronóstico y toda estadística. Porque ¿saben cuál era la estadística para mi vida? O para nosotros como matrimonio. Era divorcio, era alcoholismo, era perdición. Pero sabes, cuando tú dejas que Jesús entre en tu corazón, todas las cosas se cambian, aún contra todo pronóstico. Así que no laves más las redes, sino que escucha la palabra del Señor y deja que Él entre en tu barca y te lleve a ese lugar que Él sabe que tienes una pesca. Ponte sobre tus pies, quiero que oremos. Quiero orar por todos aquellos que en algún momento decidieron lavar la red, dijeron ya no más, mi matrimonio no va más, mi vida no va más, porque hay gente que aún ha pensado en atentar contra su vida. Quiero orar por todos aquellos que dicen: yo veo que mi familia lamentablemente se va a perder. Esta mañana el Señor, o esta tarde el Señor te dice: no es tiempo de lavar, todavía falta, todavía Dios no ha dicho la última palabra. Cierra tus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por los que están aquí, Señor, y por los que están viendo la transmisión, los que van a ver la transmisión. Tal vez ellos han dicho: ya no puedo más, es tiempo de lavar las redes, es tiempo de tirar la toalla, es tiempo de ya no seguir adelante, ya no voy a luchar más. Quiero recordarte que Jesús no ha dicho este es el final, apenas está diciendo este es el principio. Entra en el lugar que yo quiero que tú entres, métete en lo profundo de mi presencia. Lleva tu barca a lo profundo de mi presencia. Ahí es donde yo voy a hacer el milagro. Ahí es donde va a venir tu pesca milagrosa. Ahí es donde va a venir tu restaurar de todas las cosas. Ahí es donde tú vas a alcanzar tus sueños. Ahí es donde yo te voy a enseñar que yo soy Dios, que yo soy perfecto, aunque como hombres nosotros seamos imperfectos y pecadores. Mujer de Dios, varón de Dios, no desmayes en medio de la dificultad. Escucha la palabra de Dios. Escucha la palabra de Jesús. Él está pidiendo permiso para subir a tu barca. Y si tú le dejas, Él te va a acompañar y te va a guiar al lugar de gran bendición. Padre, oro, Señor, por los que han querido terminar, Señor, con alguna relación matrimonial, Padre Santo, con los que han pensado que sus hijos ya se perdieron, Señor, en el mundo,
con los que han pensado que su familia no van a llegar a tus pies. Oro por eso, Señor, que han pensado en rendirse, Padre Santo, para que tengan el valor, mi Dios, de no hacerlo. Yo les recuerdo hoy, Padre, que tu palabra dice que en ti somos más que vencedores, Señor. Hoy les recuerdo, Padre Santo, que tú dijiste, Señor, que en Cristo Jesús nueva criatura soy. Ya las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Padre, le recuerdo a tu iglesia, Señor, que nosotros tenemos que ser esos llamados flechas en manos del Señor. Padre, que tu iglesia se prepare, Señor, con responsabilidad, buscando tu presencia, Señor, adorando tu presencia, Señor, buscando en cada tiempo que le sea posible, Padre Santo, Señor, y dejando de ser mediocres, mi Dios. Padre, oro, Señor, por esos que se quieren rendir, Padre, porque tú no pusiste un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio en nosotros. Oro por esos, Señor, que sienten que no pueden más, Padre Santo, Señor. Habla a los cuerpos, Señor, que están enfermos, Señor. Habla a los cuerpos, Padre Santo, Señor, que están cansados, Señor. Habla a los cuerpos, Padre Santo, que médicamente, Señor, han sido, Señor, ya descartados, Padre Santo, Señor. Habla a sus cuerpos para que venga la sanidad de Cristo por la sangre del Cordero a ellos ahora en el nombre de Jesús. Oro, mi Dios, por esos huesos atrofiados, Padre. Oro, Padre Santo, Señor, mi Dios, por el dolor en la espalda, en el cuello, Señor, en la cabeza, Señor. Oro, mi Dios, para que tú seas propicio, Señor, a sus vidas y traigas sanidad, según dice el libro de Isaías 53, Señor, porque la cruz del Calvario fue pagada por nosotros. Oro, Padre Santo, para que tus hijos no se rindan, Señor, sino que vayan con fuerza nueva, Señor, cada día a afrontar, Señor, sus miedos, Señor, que vayan cada día, Señor, con fuerza nueva, Padre Santo, Señor, a recibir con una expectativa de lo que tú tienes para con ellos, Señor, de la bondad que tú tienes para con ellos, Padre. Bendecimos tu nombre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Señor. Yo bendigo a tu iglesia para que esta sea una semana de bendición, una semana de gozo, una semana de profundizar, Señor, en tu presencia, para que esta sea una semana que recordemos en bendición durante mucho tiempo, Padre Santo. Bendigo tu nombre y te damos gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.